En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. José Agustín Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Oye, que rápido se me ha ido este mes a mí, el mes de mayo. De mayo salió volando, ¿verdad? Pero totalmente. Y te das cuenta como comentabas al principio del programa, de repente entra junio, todo el mundo desesperado por el solito y por la playa, ¿verdad? Nuestra famosa panza de burro. Sí, no, pero bueno, el burro entero, porque yo vengo de Playa del Inglés y está nublado en Playa del Inglés, y de hecho está lloviendo cuando una vez que pasas en la zona de Juan Grande está lloviendo, porque además me he mojado, yo vengo en moto y me he mojado, pero bueno, solo pasa en Gran Canaria. No así es lo que vamos a tener hoy, ¿no? Aquí no va a llover ni se va a poner mal tiempo. No va a llover, lo que sí vamos a pasar es un poquito de hambre, ya lo iremos entendiendo. Vale. El audiorelato que presentamos hoy tiene algo de ello. Sí. Pues mira, te voy a comentar un poquito a quién tenemos hoy. Venga. Hemos hecho un audiorelato específicamente para Sphere Project en colaboración con, la verdad, que un escritor que conocí a través de la aplicación LinkedIn, y estuvimos en contacto valorando tanto nuestro proyecto como nosotros sus escritos, y la verdad que había feeling para llevar a una realización y lo hemos realizado. Entonces voy a hablar un poquito de él, le voy a dar la ficha técnica, por decirlo así, y también del compositor musical, que va a ser su hijo, que se llama Marc Panisello. Vale, el escritor, Víctor Panisello, está especializado en literatura juvenil, tiene más de 30 libros publicados, traducidos a diversos idiomas y premios nacionales e internacionales. Además de una literatura realista que destaca ser directa y atractiva, escribe novelas de literatura fantástica cargadas de magia y acción. Otro dato es que es experto en creación literaria colectiva con grupos de jóvenes en riesgo de exclusión social, y ha liderado proyectos nacionales e internacionales que muestran una narrativa comprometida y socialmente muy diversa. Sobre Marc Panisello, su hijo, es compositor y productor musical también de Barcelona, nacido en 1998. Apasionado por la música desde pequeño, ha estudiado clarinete en el Conservatorio de Barcelona, producción musical en la escuela ESMU y música para publicidad en Berklee College of Music, sumando además incontables horas de aprendizaje autodidáctico. Ahí se parece bastante a mí, el autodidacta. Vamos, hoy en día para mí es el verdadero genio. El verdadero genio, sí. La teoría no sirve de nada si no tienes un poco de implicación. Evidentemente. La valoro mucho. Uh-huh. Pues con las grandes bandas sonoras como principal pasión e inspiración, se ha especializado en sonido para multimedia y ha compuesto y producido música para videojuegos, cortometrajes, publicidad, museos y también branding sonoro para marcas. Antonio Naranjo, que ya ha participado anteriormente con nosotros, es el narrador del relato, que ya lo habréis escuchado, creo que fue en noviembre, ¿verdad, Antonio? Cuando estuviste aquí efectivamente, en noviembre, del año anterior. Sí, pero de hecho, bienvenido, Antonio, me lo recordaba antes José, y digo, madre mía, será de la cantidad de gente que pasa ya por aquí por la radio, que tengo que pedir disculpas, porque la verdad que no, yo me presenté como aquí, como el nuevo. Es que directamente el pobre ya, demasiadas caras. Ya yo voy, encima yo siempre voy por delante, ¿no? ¿Qué tal? Yo soy, de hecho, yo me presento cada mes a Manolo Santana, él no sabe quién soy yo. Todavía no. Soy el de los audiolibros. Pero poco a poco. Me suena. Y tú, sí, es verdad. Cada más que vienes una vez, normal que me olvide. Te comento también, si puedo, los colaboradores que van a estar hoy son pues Ulises Rodríguez, como siempre, lo tenemos aquí en modo presencial. Va a estar también Elena Gasales desde Tenerife, por vía de conexión telefónica. Y Pedro González nos ha fallado porque está, por lo visto, demasiado cansado de hacer el programa con el que también hace aquí en Radio Las Palmas. Lo tengo quemado yo. En música, lo tienes quemado y me ha fallado, por primera vez me ha fallado, aunque nos ha dejado, madre mía, nos ha dejado su crítica sobre el relato y la música, para después de escuchar el audio relato. Qué bueno. ¿Qué nivel? Ahora aquí, no está, telemáticamente, ¿no? Ya. Esto es en radio trabajar, en el caso. Vía remoto, sí. Bueno, pues a los invitados también están. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Una vez más aquí, no sé, ya cada día es un día que no sé si voy a estar aquí. Oye, estás como más tranquilito, ¿no? Y te veo así como más relajado. Sí, veo al menos este mes he durado más que algunos. Pues mira, para que veas al final, las apuestas y mira cómo va sobresaliendo. Elena Gasales, que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, la verdad que genial, lamento no poder estar ahí presencialmente, pero bueno, aquí estoy por teléfono. Qué bueno, nosotros te echamos de menos, evidentemente, el no verte, pero bueno, la radio al final es eso, las voces, ¿no? O sea que nos conformamos. El audio es lo que importa. Total, y tengo tantas ganas de hablar con el autor que ni se imaginan. Pues nada, Víctor Panisello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Es que Elena tiene tanta ganas, digo, pues vamos a saludarlo ya. Ya veo. Para que Elena pueda hablar contigo. Luego entiendo que Elena te preguntará algo después de que escuchemos el relato y nos pongamos en materia. Y también vamos a saludar a Marc, que en este caso es el compositor. Marc, que coincide apellido, ¿no? Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí también. Bienvenido también a Café de Tarde y a este espacio, en el que, si les parece, vamos a ir directamente ya a escuchar el audio, a ponernos ya en materia, y luego pues hacemos como siempre, una vez que se escuche el relato, pues ya podemos hablar con conocimiento de causa de todo, de la narración, de la música y del relato en sí. Así que pónganse cómodos en sus casas, en el coche, en el trabajo, porque este es el relato que escuchamos este mes. La llanura era un lugar de promesa y de paz para todos. Se extendía hasta donde la vista alcanzaba, casi totalmente lisa y plagada de esas pequeñas flores violetas que por la noche reflejaban la luz, convirtiéndose en un espectáculo de fluorescencia. Una brisa suave acostumbraba a llevar su agradable fragancia hasta el centro del poblado, colmando los olfatos de una sensación agradable y fresca. Justo en eso pensaba Zoltán, mientras corría hacia ella como una promesa de vida, buscando la luz y el calor de los dos soles que iluminaban su mundo solo la mitad del tiempo. Sin embargo, la posibilidad de seguir vivo y volver a oler las flores parecía ahora algo lejano e incierto. Huir era casi más fácil que luchar, y el miedo lo impulsaba a seguir adelante, sin mirar atrás y sin poder pensar. Eso es lo que hace la adrenalina, cuando te obliga a tomar una decisión irracional, intuitiva, ancestral y, por encima de todo, vital. Con los ojos todavía medio cerrados para acostumbrarse a la luz después de un tiempo pasado prácticamente a oscuras, fijó su mirada en la línea de los últimos árboles. Su respiración acelerada le avisaba de que ya no iba a aguantar mucho más. Sintió su pulso en la sien y era un ritmo muy alto. Si seguía subiendo, el aire le faltaría, las piernas le flaquearían y entonces... Ese fue un mal pensamiento que le obligó a girar un poco la cabeza para tratar de ver cuál era la situación a sus espaldas. No muy lejos, las criaturas parecían dispuestas a seguirlo hasta donde fuera necesario para darle caza. Vistas a la luz, su aspecto era más repugnante del que recordaba cuando había topado con ellas, tratando de encontrar el aceite de la vida que su pueblo tanto necesitaba. Eran seres bípedos, cubiertos de un espeso pelaje blanco y que en cierto modo parecían tener algún rasgo común con los habitantes de la superficie, como si fueran una versión no evolucionada que se había perdido en la historia. «Nunca miréis atrás», les había gritado el instructor cuando se acercaba el final del adiestramiento que los nuevos extractores debían realizar antes de su visita a las profundidades. En realidad, Zoltán no había prestado mucha atención a esas y otras muchas recomendaciones, porque odiaba encontrarse en aquella situación. Cuando las reservas del aceite bajaban demasiado, algunos de los más jóvenes eran seleccionados para bajar a las infinitas cuevas que cubrían el subsuelo. Iban allí en búsqueda de una nueva fuente que les permitiera seguir iluminando la penumbra que surgía cuando los dos soles se alejaban. Nadie les había explicado por qué no podían dejar que la oscuridad reinase. Solo sabían que eso no podía suceder. Nunca había querido ir, no estaba preparado, pero nadie podía escoger porque las leyes debían ser respetadas. Iba solo, al igual que los otros muchos exploradores que entraron en las cimas repartidas por toda la superficie.
No se sabía dónde podía aparecer una nueva fuente del preciado aceite, y las cuevas eran tan inmensas que se necesitaba una multitud de exploradores que accedieran a ella hasta encontrarlo. Era un viaje peligroso, porque muchos se perdían allá abajo y nunca regresaban. Además, estaban los monstruos, que ahora lo perseguían y que odiaban la luz. Por eso trataba de alcanzar la llanura. Se decía que cuando alguien invadía su espacio vital en las profundidades, trataban de capturarlo para después llevárselo a sus cuevas escondidas y devorarlo lentamente. «Nunca miréis atrás», recordaba al instructor con repulsión, puesto que tenía media cara devorada por las bestias de las cuevas, ya que había logrado escapar tras ser capturado en una huida muy parecida a la que ahora lo llevaba a él hasta la linde del bosque. Debió haber prestado más atención a sus palabras, porque al volverse mientras corría a toda velocidad, tropezó con algo. No llegó a saber si fue por culpa de una raíz o de algún otro obstáculo de los que llenaban el bosque. No tuvo tiempo de pensarlo porque algo se apoderó de todo su ser. Ya no era miedo, era puro terror. No por una muerte rápida, sino por ser apresado. Rodó por el impulso que llevaba, desgarrándose la carne en el hombro y en las piernas. Cuando se detuvo, algo conmocionado, levantó la vista. Lentamente. Uno de los seres se le acercó tanto que pudo oler su aliento, que salía de una boca deforme en la que aparecían grandes colmillos. Su rostro era más bien pequeño y en él brillaban 2 puntos rojos. Algunos decían que eran ojos, pero Zoltan supo que aquello era la luz del Averno, del que los ancianos hablaban alrededor del fuego. Eran historias del horror, explicadas en un susurro, del miedo a la oscuridad que todos sentían casi desde el nacimiento, como una herencia genética imborrable. Antes de que se diera cuenta, lo agarraron con tanta fuerza que enseguida supo que no iba a poder liberarse. Gritó, y su alarido agudo resonó por todo el bosque mientras los seres rugían de una forma muy diferente. Cuando llegaron a la entrada de la gran cueva, miró de nuevo el bosque y más allá, a la llanura que amaba y que supo que jamás volvería a verla, ni a gozar de la caricia del viento, ni a oler las fragancias o a escuchar el sonido de un silencio armonioso. Mientras la oscuridad lo engullía, sintió cómo se lo pasaban de un ser a otro sin apenas esfuerzo, mientras descendían muy deprisa en medio de una total oscuridad. Un golpe seco le hizo perder el sentido y la oscuridad se convirtió en su refugio. Despertó mucho tiempo después. No sabía cuánto, y se dio cuenta de que podía moverse libremente, aunque siempre en medio de una negrura tan espesa que parecía ser sólida. Se mantuvo inmóvil mucho tiempo, porque no sabía si al dar un paso caería en una sima infinita o alguno de los seres le atacaría. Escuchó sonidos extraños, percibió movimientos bruscos e incluso sintió que en un par de ocasiones algo le rozaba la piel. Pensó que antes o después una de esas criaturas sentiría hambre y lo atacaría. Tal vez lo mataría o tal vez solo le arrancarían una parte no vital de su cuerpo. Decidió que era mejor morir deprisa tratando de escapar. Avanzó muy lentamente, tentando con los pies por si el suelo desaparecía, pero eso no sucedió, y consiguió avanzar hasta que sintió que la oscuridad no era tan profunda. Su pulso se aceleró porque tal vez eso significara que había una salida en algún lugar por el que se filtraba algo de luz, aunque fuera apenas perceptible. Pasó mucho tiempo. No supo cuánto, porque allí no había manera de saberlo al no existir referencias. Siguió avanzando muy despacio sin encontrar ninguna oposición, y pasado un largo rato, supo que iba en la dirección correcta porque casi conseguía distinguir el contorno de sus manos que se extendían hacia adelante para detectar obstáculos. Las notaba extrañas, como si estuvieran hinchadas y sus dedos no conseguían cerrarse del todo en un puño.
En un par de ocasiones chocó con la pared de piedra y se lastimó. También tropezó infinidad de veces y acabó en el suelo. En esos momentos podía sentir que no estaba solo e intuyó que algunas de las criaturas lo acompañaban en esa lenta huida hacia la luz, aunque no intentaron atacarlo ni hacerle daño alguno. Tal vez pensaban dejarlo escapar, o simplemente eran seres sádicos que esperaban que sintiera la esperanza de volver a la llanura para lanzarse sobre él cuando estuviera cerca de la salida. No podía hacer nada más que seguir adelante. Dejó de sentir frío y pensó que tal vez se acercaba a la superficie. Y entonces lo vio. Un ser como él, un extractor que avanzaba por el interior de una gran galería, precedido de una luz que se le antojó cegadora, casi insoportable. Sin duda, era alguien de su mismo poblado, con el que había compartido el curso y que también había entrado en el mundo de las sombras buscando el aceite de la vida. No lo reconoció. Sin embargo, eso hizo que se sintiera agitado y ansioso, y sintió que su pulso se aceleraba. Se dirigió hacia él tan deprisa como pudo, porque ahora podía ver por dónde andaba. Sentía el suelo de fría piedra bajo sus pies descalzos de una forma nueva, diferente. Enseguida se dio cuenta de que, a medida que ascendía, las criaturas que lo acompañaban se apartaban, seguramente huyendo de la claridad. Sintió una gran felicidad y una nueva emoción que no supo identificar. Gritó para que el recién llegado lo oyera y no lo dejara atrás. En lugar de su propia voz, oyó un gran rugido que rebotó en las paredes de piedra y el extractor que sostenía la luz se detuvo de repente, mirándolo con una extraña expresión en su rostro. Parecía miedo. En cambio, para él, todo parecía mejorar por momentos. Se sentía ágil y sus manos, ahora cubiertas de un incipiente pelo blanco, se agarraban con fuerza a los salientes. Mientras se dirigía hacia él, una nueva sensación se abrió paso desde muy adentro. Sintió hambre, un hambre atroz. Te quedas helado, con ese final, como guau. No, la verdad que para mí, te lo digo, espectacular. Maravilla, sí señor. Este audiorelato por parte de todo el equipo que ha trabajado en él, tanto el escritor que, como ya comenté al principio, crea este relato para el proyecto, para Fear Project, y llevarlo aquí a Café de Tarde. La música, yo como músico puedo hablar mejor que nadie aquí en este caso. Espectacular, las transiciones están bien puestas, esas pausas en el momento adecuado, cómo va, o sea, es perfecto. Es una banda sonora muy narrativa, va acorde completamente con lo que va contando nuestro compañero Antonio Naranjo, que también, ya digo, lo ha hecho muy bien. Antonio Naranjo para mí tiene una cualidad, que es que tú lo escuchas en voz en off y claro, la voz es como, ¿cómo te lo explico? Tiende a ser algo más neutra, más lineal. Ajá. Y eso da muchísimo juego a la hora del compositor para realzarlo, jugar con la emoción de lo que él va diciendo. Es una cualidad realmente. A veces es más difícil trabajar con determinados narradores que suelen tener ya esa perspicacia, ya están transmitiendo demasiado. Entonces hay que tener cuidado al componer la música. Claro. Sobrecarga. Tienes que tenerlo como más... Claro, puedes sobrecargar de emoción lo que son, o las partes las puedes hacer muy... ¿Cómo lo explico? Si estás poniendo una entonación que puede ser alegre y tú estás enfatizando con la música demasiada alegría, a lo mejor se sale hasta... Pues sobresale la alegría. De lo que quiere... Todo en exceso es malo, ¿no? El escritor. Y la verdad que para mi criterio es un audiorelato redondo. Oye, pues por alusiones, Marc, que es el compositor, ¿no? De lo que hemos escuchado, que nos cuente Marc cómo ha sido componer la música para este audiorelato. Bueno, pues la verdad es que fue todo un reto, pero la verdad es que estoy muy contento. O sea, ha sido un proceso muy... ha sido muy interesante hacer este audiolibro, porque yo leí el audiorelato, pero hasta que no tienes la voz en off, ¿no? Es difícil empezar a trabajar porque no sabes muy bien por dónde irá
la voz y tal. Entonces, una vez recibí el audio, pues empecé a componer. Claro, yo hasta ahora había compuesto más para pues imagen, ¿no? Para videojuegos, publicidad, etcétera. Y componer solo para voz es curioso porque, claro, cuando compones para imagen, pues hay ratos que no hay voz, tú compones un tema que tiene que ser lo principal, pero en este caso, pues la voz es el elemento principal, ¿no? Porque tiene que explicar la historia, pero la música tiene que estar siempre ahí, pues acompañando, sobre todo reforzando lo que dice la voz. Y no sé, lo que más interesante ha sido es también lo que comentaba un poco José Agustín, el tema de las transiciones, ¿no? Que este audiorelato pues tiene muchas transiciones, de ahora para la cueva, ahora para arriba, ahora los monstruos. Entonces ha sido muy interesante pues poder transitar de un lugar a otro, pues experimentando con sonidos, instrumentos, etcétera. Qué bueno, qué bueno. Yo me gustaría hacerle una pregunta también ya de compositor a compositor. Sí. Vale. Entonces, ¿qué papel crees que juega la música en la experiencia general de un audiolibro? Porque realmente es la primera vez que hacías música para este formato. Entonces, ¿qué papel crees que juega en general la música? ¿Lo ves como una cosa secundaria? ¿Es un papel más, o sea, tiene una importancia incluso mayor que la voz en determinadas ocasiones? ¿O juegan a 50-50? Claro, a priori, cuando piensas en un audiorelato, lo primero que se te viene a la cabeza es la voz, ¿no? Y que es lo principal, pero realmente, claro, yo me he escuchado el audiorelato sin música y con música y cambia de una manera enorme. Entonces yo creo que están ahí 50-50 porque realmente la música tiene el poder de transmitir emociones que a veces con la voz o con la imagen no se pueden transmitir determinadas emociones, y en cambio con la música refuerzas todas estas emociones. O sea que yo diría 50-50. Yo creo que en un audiorelato de este tipo ayuda mucho al que lo está escuchando a meterse en la historia y a visualizar un poco más lo que está pasando. Y ahora que has hecho esto, sabes que es muy complejo, ¿verdad? Hay que estar cada segundo pendiente a la voz. No es crear como para una película o crear... Claro. Que al final la música sí la haces 1 hora para una película, a lo mejor de 2 horas de música, porque no es todo el rato está saliendo, pero es que aquí hay una problemática, y es que ¿en qué momento ponemos un silencio de más de 1 minuto en un audiorelato? Claro, son cortos, ¿no? Suelen ser de 10-11 minutos. Entonces tienes que estar constantemente con esa música sin que quede en ningún momento sobrecargando la narración. Es complicado hacer esto. Y la verdad que lo has hecho muy bien por mi parte, Mar. Oye, yo si les parece, vamos a dar paso también a Elena. Además, Elena seguro que tiene muchísimas ganas de contarnos lo que ha sido para ella, ¿no? Escuchar este audiorelato, y además que quería pues preguntarle al escritor. Así que, Elena, todo tuyo. Gracias, Manolo. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, me gustaría saber una cosa antes de lanzarme a hacer mi crítica. ¿Esta historia es una gran metáfora? Mira, una de las cosas buenas que tiene escribir historias es que yo las suelto para que cada lector decida qué es para él. Vale, porque te explico, Víctor. Yo he escuchado este relato, creo que lo he escuchado como 4 o 5 veces seguidas, y todas ellas me han llevado a la introspección de una persona, los monstruos que tiene una persona, por los que pasa las historias, la oscuridad por la que pasa un ser humano, ¿vale? Y todo el proceso de sanación. ¿Qué es lo único que me confunde al final? Que cuando sale y se da cuenta de que él es uno de ellos, un monstruo más. Todos tenemos una parte de monstruo, incluso aunque no sanemos. Al final vivimos en una absoluta metamorfosis continua, y muchas veces hay que decir quién es el monstruo en realidad. Efectivamente, entonces veo que claro, cuando sale es como que reconoce su propia oscuridad, que eso en cierto modo es el gran crecimiento del ser humano. Sí. Entonces, nada, decirte, a mí personalmente, ¿vale? Me ha transmitido tanto que cuando lo escuché la primera vez, luego ya le di yo el significado que quise darle, ¿no? Que es esa introspección sobre la oscuridad, sobre todo cuando nos bloqueamos, ¿no? Cuando llega una situación donde perdemos la esperanza, y entendí que el aceite líquido, ese aceite que tanto buscaban, es como la esperanza, ¿no? Cuando uno pierde la esperanza y va en busca, en solitario, además decía que era solo un explorador, tenía que ir solo, porque al final
uno encuentra la luz por su cuenta, ¿verdad? Y bueno, me pareció una transformación preciosa y a medida que lo iba escuchando, iba viendo cada vez con mayor claridad la secuencia de una persona que se pierde y se encuentra con todos sus monstruos, y luego cuando sale, y cuando dices al final que sale y reconoce a su prójimo, pero que no lo identifica como, o sea, que lo identifica pero no lo reconoce como tal, lo entiendo, porque cuando uno sale de un proceso a lo mejor difícil, ya cuando sale vuelves a ser igual, pero distinto, más fuerte, más sabio, más de todo. Y bueno, decirte que si fue así, me parece una obra de arte brutal, y si no fue así, me parece una obra brutal porque a mí me ha transmitido eso, y quería darte las gracias porque realmente me siento muy, muy identificada con esta historia en muchos aspectos, así que me ha encantado, la verdad que sí, me ha encantado. Enhorabuena. Nada, poco puedo decir, nada para un escritor como tener feedback de la gente que lee. Me pasa muy a menudo, de que algunos libros o cosas que hago me llegan feedbacks a veces, sobre todo de gente joven, y lo que es genial es interpretar cómo cada uno se hace suya esa historia en función de quién es, de cómo vive la vida, de cuáles son sus intereses y cómo descubre cosas que a veces el propio escritor no tiene muy claro si están ahí. Entonces, esa parte es la genial. Y en un relato de fantasía te permite todavía más jugar. Claro. Es que incluso, Víctor, cuando decías, ¿no?, que lo pasaban de un monstruo a otro, cuando una persona está mal, pasa de una emoción a otra, negativa, ¿no?, de forma rápida. O sea, es que todo, les invito, si no lo han visto de esta manera, a que lo escuchen. Bueno, cada uno que, por favor, cada uno que lo escuche como quiera y que lo interprete como quiera, ¿no? Por supuesto, faltaría más. Pero sí que les invito, si están pasando por una historia difícil, que lo vean de esta manera, porque de verdad que van a ver la luz. Estaba ahí, esa idea estaba ahí, aunque el relato era pura fantasía, estaba ahí, y siempre pensé, bueno, veremos, a ver qué encuentra cada uno allí, y es genial que en tu caso lo hayas visto así, o sea que te lo agradezco mucho. No, te lo agradezco yo a ti, Víctor, te lo agradezco yo a ti, gracias. Buenas tardes, Víctor, soy Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy contento con este resultado, que al final una charla que habíamos tenido por LinkedIn haya acabado aquí con un producto tan bien hecho, ¿verdad? La verdad es que estoy muy contento. Te quería hacer... En realidad, cuando la gente habla de las redes sociales y los peligros que tienen, a menudo se olvida de las cosas buenas que tienen las redes sociales, que es conseguir conectar a gente como nosotros, que no nos conocemos de nada, y hoy estamos aquí charlando de cosas que hemos hecho juntos, desde Barcelona, desde Canarias, o sea que es genial. Y aportando cultura, y cultura de innovación, ¿sabes? Que esto pocas veces sucede hoy en día. Yo te quiero hacer una pregunta un poco más técnica, ¿no? El formato papel y el audiolibro tiene pues gente que está a favor y gente que está en contra, ¿no? Tú antes de haber tenido el audiolibro ya terminado, este audiolibro con sensación cinematográfica, ¿qué concepto tenías tú de los audiolibros? ¿Los veías algo positivo para el escritor y como un valor añadido a lo que es el libro en papel, o simplemente lo descartabas como algo viable? La verdad, yo tengo mucho contacto con muchos escritores aquí en Cataluña, y ese es un debate que está ahí encima. Es decir, igual que hay muchos otros debates sobre nuevos formatos culturales, el tema del audiolibro empezó un poco como, bueno, esto no nos va a significar nada, y ha ido creciendo. El crecimiento a nivel de interacción en España es muy alto y va creciendo. Entonces, la verdad es que a veces hay como una cierta dualidad, ¿no? De esto es literatura o no lo es. Yo creo que en realidad es un nuevo formato, no tiene parte de literatura, gracias a gente como vosotros tiene parte de creación musical, y en realidad es un nuevo formato cultural que tiene un poco de todo y que no tiene por qué chocar con la literatura escrita para nada. Y, yo hago también creación colectiva cuando se supone que un escritor es alguien solitario y demás, y esos nuevos productos y nuevos formatos, si están bien hechos y aportan valor, para nada tienen que chocar unos con otros. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que este tipo de productos lo que hace es fomentar, aparte un poquito más la cultura, potenciar lo que es el libro en papel. Claro. También se añade al libro en papel, no van separados, van de la mano. Para mi criterio, y hace que todo, o sea, la sinergia entre ya un narrador, un compositor musical, un escritor, no es como en cine, que queda todo como más disperso. Aquí es más unión, bueno, lo has comprobado, lo has vivido.
¿sabes? Es un equipo de trabajo totalmente dedicado para que este producto salga y todos estamos dedicados al mismo nivel. Incluso para un escritor o para un músico, en este caso, si un audiolibro entra bien, es fácil que alguien, si le gusta lo que has escrito, como parece ser el caso de Elena, busque otras cosas que tú has escrito y por tanto te abra también mercado. O sea que no es malo para nadie. Exacto. No, y aparte, supongo que para el propio escritor es como si estuviera, no sé si reescuchando o releyendo su propio relato, o sea, porque me imagino que tiene que cambiar muchísimo lo que sonaría en tu cabeza, Víctor, cuando estabas escribiendo, a lo que luego suena con la voz de Antonio, ¿no? Y con la música de Marc. Es la parte más extraña, en ese sentido, porque yo no leo en voz alta mis libros, es decir, yo los vivo interiormente con mi propia voz y, claro, a la que lo sacas fuera, a veces me ha pasado cuando he asistido a algún colegio que hacen alguna lectura en voz alta de algunos trozos de libros y demás, que lo notas como algo diferente. Claro, en este caso le añades un narrador que lo hace súper genial, le aporta calidez, ritmo y demás, le pones una música que te ayuda, que empuja la narración y que la acompaña muy bien y bueno, y te suena como si un poco lejano, un poco como si no fuera tuyo, y en realidad es que es otro producto. Y sí que suena un poco extraño, pero me encanta la idea de promocionar nuevas cosas, añadirle valor con otra gente profesionales que trabajan, o sea, que es chulo, pero es extraño, sí. Bueno, ahora voy con Antonio, por alusiones, evidentemente, pero hay un mensajito por aquí de un oyente que dice: buena tarde y enhorabuena por el relato, me hizo vivir una experiencia en los fondos marinos y la música, emoción y un poco de terror, ¿no? Esta es opinión de quienes nos están escuchando ahora mismo en directo en Radio Las Palmas. Antonio, por alusiones, oye, enhorabuena también, porque evidentemente tener el manejo de esa herramienta tan importante que tenemos, que es la voz, ¿no? Porque la comunicación es básica y es vital en el ser humano. Pues enhorabuena por ese uso que le das. Muchas gracias, la verdad es que estoy bastante abrumado porque me están dando muy buen feeling y muy buenos mensajes sobre lo bien que está, y realmente está muy bien, pero bueno, esto es un trabajo de equipo, ¿no? Y realmente yo fui allí, estuvimos grabando muy bien, salió, yo acabé bastante contento con la grabación, pero claro, visto el resultado, pues desde el relato en sí hasta la música y cómo está todo, la verdad es que muy contento, la verdad, sí. Es que uno nunca espera y que, sobre todo yo solo noto a él, que lo conozco ya de otras veces que hemos grabado anteriormente, y le noto siempre el impacto que le genera cuando le grabamos la voz en off y le mando cómo ha quedado la voz en off simplemente, y luego cuando se le manda ya el resultado por completo, y yo me dice, pero en serio. la verdad que es una pasada. Cambia todo muchísimo, ¿no? La voz cuando la ropas también con la música, las entonaciones y demás. Entonces, evidentemente, pues cambia todo exponencialmente, mucho, ¿no? Pues me acuerdo que José Agustín me dijo: tú no escuches la música hasta que esté hecha. Te lo iba a decir, Víctor, te lo iba a comentar ahora, digo, al final, ¿qué hiciste? Al final... No, escuché un trocito inicial. Claro, yo soy un inútil total en temas, digamos, musicales, ¿no? Entonces, me cuesta mucho imaginarme así como a mí no me cuesta imaginar hacer una narración, me cuesta mucho imaginar cómo alguien puede crear una sintonía pues a partir de una emoción, de una historia. A mí eso me cuesta mucho imaginarme, ¿no? Y yo le preguntaba a Marc: ¿cómo lo llevas? Tranquilo, lo llevo bien. Y al final le dije: va, muéstrame un trocito. Me mostró un trocito del principio y ya luego me aguanté hasta que lo escuché todo, y la verdad es que como había escuchado el relato sin música y con música, es que es otra cosa, desde luego. La verdad es que ahí Marc se ha lucido, la verdad. Como dije al principio, que estuve comentando la música, es que me sorprendió. Y además a mí me gusta escuchar los audiorelatos justo cuando llegó todo el mensaje que ustedes me enviaron. A mí me gusta mucho escuchar los audiorelatos por la noche, ¿no? Porque es cuando más silencio y más concentrado, mi imaginación está más, no sé, es mi momento para esto. Y cuando lo pongo dije, wow, la verdad que atmósfera, me gustó muchísimo. Felicidades a los dos porque lo han hecho espectacular, y sobre todo la noche de la creatividad, José, la noche la que realmente las grandes cosas siempre se han creado de noche. Yo le quiero hacer también una pregunta ahora a Antonio Naranjo, el narrador, ¿vale? Porque estoy trayendo un poco de preguntas para cada parte. Entonces,
¿qué consejos le darías a otros narradores que quieran especializarse en lo que es la realización de audiolibros de este tipo, audiolibros con sensación cinematográfica? Pues yo creo que lo primero es la práctica. Yo desde hace mucho tiempo, desde que era chico prácticamente, leía solo. Yo leía en voz alta en mi casa, en mi dormitorio, cogía revistas y las leía, ¿no? Y luego que te guste realmente esto. Porque si no te gusta, si no hay vocación, realmente pesa mucho, porque te encuentras con un relato de varias páginas que tú dices, esto hay que leerlo y voy a estar 10 o 15 minutos leyéndolo mínimo. Entonces, si no sientes pasión, a ti se te va a sacar la garganta, ¿sabes? Y vas a decir, bueno, yo sigo. Y eso para mí es básico. Estoy totalmente de acuerdo, Antonio. Creo que ahí ha dado en el clavo. Si no se tiene pasión en esta empresa, en lo que es la realización de audiolibros de esta tipología, no hay nada que hacer. O sea, no aportas nada. Por eso, de hecho, el mercado, si nos fijamos, está lleno de audiorelatos, lleno de audiolibros que para mí tienen un perfil de calidad bastante bajo, y ahí está el kick de lo que estás diciendo, en que no transmiten nada. Solo son gente leyendo y poco más. Y es muy importante el transmitir. Mucho, porque de verdad, gente leyendo es otra cosa. Un audiolibro y gente leyendo son cosas diferentes, y a menudo la gente lo confunde. Exacto, es que ahí hay una diferencia, pero vamos, brutal. Y en este trabajo que hemos realizado es que se nota lo que es un trabajo bien hecho, con una locución emotiva. Yo si no os importa, aprovecho, ya que se lo debería haber preguntado a Marc directamente, pero bueno, a veces estas cosas es más fácil hacerlo a través de un programa de radio que se hace en Canarias. Es decir, porque eso sí que me llena de curiosidad, a partir de cuando recibe el relato, ¿cómo empieza a componer? ¿Cómo se le ocurre componer? Venga, Marc. Bueno, sí, es gracioso lo que dice, que me lo pregunte a través de la radio del programa y no en persona, pero sí, la verdad es que fue un proceso interesante. Perdón un segundo, Marc y Víctor, vamos a poner antecedentes a los oyentes, por los oyentes dirán, oye, ¿qué pasa? Que son padre e hijo. Entonces, para que lo sepan ustedes. Sí, que sí, ¿no? Bien dicho, sí, que no me quedaba claro. Pues sí, o sea, yo lo primero que hice cuando recibí el audiorelato con la voz en off fue escribirme un guión para mí mismo, pues con el minutaje, digamos, y apuntando, pues en minuto 0:30 pasa esto, en minuto 1:20 pasa esto. Entonces fui apuntando diferentes emociones, diferentes conceptos para mí mismo, digamos, y hacerme un guión pues a nivel de música, de aquí iría bien este instrumento, aquí iría bien este sonido, y al final lo que también hablábamos al principio es diferente de hacer música para imagen a hacer música solo para voz, ¿no? Porque aquí no hay pausas, digamos, hay pausas muy pequeñas, pero la voz está todo el rato sonando, por lo tanto lo que he intentado también es hacer un poco más de sonido ambiental, no solo música, también ambientar este relato y la historia que se va narrando, ¿no? Cuando se habla de la cueva, pues hay sonidos de fondo, hay ambientes así oscuros, graves, ¿no? Y lo que hice un poco pues fue este proceso, ir avanzando minuto por minuto e ir creando pues unos sonidos concretos para momentos concretos de la narración. Pues ahora entraría Ulises Rodríguez. Venga, o prefieres poner, pues tenemos un audio de Pedro. Sí, pero Pedro lo quiero dejar ahí al final. Para después tú, vale, venga, pues Ulises. Pedro entonces, al final. Pues le toca a la parte joven del programa. Porque Ulises es público objetivo de Víctor. Sí, vale. Nuestros colaboradores es el más joven de todos, el más adolescente. Entonces, los escritos de Víctor es el público potencial, exacto, van dirigidos a este perfil. Entonces, pues venga, vamos a ver la opinión. Vamos a ver el feedback del lector potencial de Víctor. Exacto. Genial. Pues mira, yo valoro mucho cuando un relato, ya no solo el escrito en sí, sino cuando la conjunción del relato, del escrito, de la música y la narración, valoro mucho cuando me facilitan sin ningún problema el poder imaginarme la escena. Ese principio en el que empieza a hablar de la llanura, que es de donde viene Soltán, si no me equivoco es el nombre del protagonista, como habla de esas flores, de ese poblado, desde ese primer momento la facilidad que te da para imaginarte esa escena es lo que ya me empieza a hacer valorar el gran trabajo que hay detrás del escrito, la música y la narración. Y ya cuando ocurre esa transición, me puedo imaginar perfectamente como si fuera una película, un momento en el que, por ejemplo, sale Soltán corriendo por la misma llanura y de repente ocurre una transición y sale corriendo en la cueva. Esa transición de la llanura a la cueva
está tan bien redactada y a la vez tan bien mostrada ante la música que es súper limpia, es súper... Se genera una sensación muy, muy suave a la hora de entrar, y ya conforme avanza, conforme ocurre esa persecución, por ejemplo, cuando se tropieza con esa raíz o aquel objeto que estuviera en el camino del bosque, ese sonido hace remarcar más ese momento, y encima el cómo también va describiendo toda la situación cuando levanta la vista y se encuentra con, bueno, ese monstruo o esa antigua generación de buscadores, porque al final, si te pones a pensar, si luego se transforma él en uno de ellos, ¿quién dice que los que estén persiguiéndole no sean también aquellos buscadores que quedaron atrapados? Cuando levanta la vista y ocurre ese momento en el que él está siendo llevado por los monstruos y de repente se pausa todo para él despertarse después de ese desmayo, está muy, una vez más, esa sensación de transición está muy bien llevada. Y ese momento en el que él se despierta y se levanta y empieza a palpar un poco su alrededor para saber si es seguro, la suavidad con la que está descrito todo y manejado, me sigue ayudando a imaginarme perfectamente la escena. Una vez más, al final la sensación cinematográfica, en mi opinión, trata de eso, de conseguir en el espectador, más bien en el oyente en este caso, generar en el oyente esa sensación de poder imaginarte una escena de película sin necesidad de mirar algo. Y cuando esa fusión de esas tres cosas consiguen perfectamente que yo pueda imaginarme sin ningún problema toda esa situación, tanto desde el primer momento como en el que Zoltán, ya transformado en ese hombre lobo o bestia o lo que sea, cuando se encuentra con ese otro explorador y ese final de hambre, ya ahí cada cual se imagina si él se zampó a su compañero, si no, o a lo mejor se transformó en uno de ellos, pero lo bien llevado que está y lo bien ejecutado es de verdad algo de valorar y algo que me deja claro la gran calidad que posee este audiorelato. Perfecto. Vaya. Pues... Poco se puede decir. Sí, yo creo que un poco más se puede añadir, o sea... Sí, no, últimamente la yo hoy estamos picando muy alto hoy, ¿eh? Ulises es nuestro, por decirlo así, nuestro crítico más joven, ¿no? Él va evolucionando en el programa. Ulises es el colágeno del programa, o sea... Ha ido evolucionando poco a poco y cada vez sus opiniones pues son más contundentes, ¿verdad? Tienen más... Hombre de radio, además que se le ve, que le gusta. Muy bien estructurada y muy específica. Sí, señor. Bueno, pues vamos ahora con Pedro González, que no está, pero sí que ha querido dejar un mensajito. Hola, buenas tardes a todos. Pues lo primero sí me gustaría comentar que me han gustado muchísimo los dos proyectos que hemos escuchado hoy, los dos textos, tanto el literario como el musical. Y hablando de la música, sí me gustaría resaltar cómo Marc Panicelo se adapta y sabe generar y crear la música correspondiente o el ambiente sonoro, como lo quieran llamar, al momento de la historia que está transcurriendo. Por ejemplo, y empezamos ya con la música, al principio comienza todo con una música muy calmada, cuando habla de esa llanura, que tal como dice el texto es agradable y fresca, y es la música que él nos propone. A partir de ahí, cada palabra importante que hace girar la historia está acompañada de un toque sonoro que lo complementa, que lo realza y le da mucha más empaque. Por ejemplo, a partir de la palabra huir, cambia el tono. Y una nota grave que incorpora ya cambia la atmósfera del relato. Aparece también la palabra adrenalina, que crea tensión, que produce esa punción, ese nervio, y que la música apoya totalmente el relato en ese sentido. Hay que fijarse, por ejemplo, en el minuto 1:27, el latido. Ese latido punzante, martilleante, que genera tensión, que ya te va generando inquietud. A partir de ahí, aparece ese tono sombrío, oscuro, lúgubre, que está describiendo todo eso que está ahí, que aparece casi ya en primer plano, que es esa descripción de lo subterráneo, de la oscuridad, de esos monstruos que cuando aparece la figura de los monstruos, la música adquiere un tono todavía más grave y más oscuro. Yo diría que es casi hasta lúgubre. Avanza la historia, continúa el relato y la propia dinámica de la historia cuando te lleva a esa caída, a ese tropiezo,
Y fíjense como cuando uno, ahí, si se dan cuenta, hay una palabra que gira la historia, que la hace modificar, ahí aparece ese detalle sonoro que el autor mete y que también gira y transforma el ambiente sonoro, ese decorado sonoro que se escucha de fondo. Ese tropiezo coincide con un acorde potente en el minuto 4:36 y esa huida donde aparece la cuerda que le da un toque más vertiginoso, rápido, muy ágil y que utiliza tonos menores. Luego aparecen esa figura que es protagonista realmente en la historia, en este cuento, que son los monstruos, que ahí aparece ese personaje y es acompañado por un teclado oscuro, sombrío, que logra casi que tengamos la percepción de que la música está pintando de negro la historia. Es la sensación que me ha dado. Luego, a partir del minuto 7:37, el tono es más vital. Aunque claro, hay que entender que ahí lo que está contando es la transformación de Zoltan, con lo cual es más vital porque es más dinámico. Pero realmente lo que cuenta es la transformación del protagonista en un monstruo, realmente. Y luego hay un detalle que me encanta porque eso sí describe plenamente y sustancia realmente ese final de la historia. Y es eso que es casi un rugido que se da al final y que personifica porque ya sustancia que Zoltan se ha convertido en ese monstruo que él quería evitar. Yo me parece perfecto, sinceramente. Tanto el relato, porque la verdad es que es ameno, es ágil, va traspasando escenario a escenario y la música va acompañando ese escenario. Realmente es un relato muy bueno, a mí me ha gustado mucho, la verdad, tanto como si queremos denominarlo un relato de fantasía o de terror, que las dos cosas valen. Pero hay una historia que a mí me ha llamado la atención, y es que según he ido escuchando el relato, y lo he escuchado 4 o 5 veces, me ha dado más la sensación de que si lo lleváramos al lenguaje cinematográfico, el escritor lo que ha hecho es escribir secuencias. Es decir, secuencias en la llanura, secuencias en la cueva, secuencias cuando le atrapan, todo eso. Con lo cual a mí la sensación que me da es de que ha hecho prácticamente una puesta en escena sonora, porque ha creado, yo diría casi un atrezo sonoro para cada una de esas secuencias de las que les hablo. Realmente si esto fuera un puzzle, ya fuera donde hubiera que encajar piezas literarias y musicales, este puzzle, este relato, este trabajo, en mi opinión, ha quedado perfecto. Realmente felicitar tanto al autor del relato como al compositor, por supuesto, oye, que es lo que más me gusta y es sobre lo que siempre opino, pero desde luego felicitarles a los dos. Me ha parecido un trabajo, como diría yo, redondo. Encaja perfectamente tanto las músicas con el tono del relato y el relato muy bien arropado por la música. Felicitarles a ambos y un abrazo y enhorabuena. Buenas tardes. Pues nada, nos despedimos ya, ¿no? Ahí estaba la opinión de... Claro, Pedro ha aprovechado, como esto está grabado, pues no había réplica. Pues, la verdad es que hay poco que decir, con este feedback tan detallado... Claro, normalmente nosotros, Víctor, normalmente le damos bastante cañita cuando está aquí en el estudio. Entonces, claro, él hoy dijo, uy, que yo no voy al programa y suelto aquí el audio y nadie me puede replicar nada. Y es más, audios como este, los que queráis. Hombre, claro, evidentemente. Yo creo que esto hay que cerrarlo, pues como hay que cerrarlo con un aplauso al autor, al compositor, al narrador, absolutamente a todo el mundo. Ha sido perfecto. Maravilla. Sí, señor. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia irrepetible y muy interesante de hacer. O sea, lo que más me ha gustado ha sido el tema de compartir, ¿no?, esta experiencia con el narrador, con el escritor, hacer como un equipo para lograr este resultado. La verdad es que ha sido muy interesante. Bueno. Y hoy espero que no sea el último ni mucho menos. No, que sea la primera de muchas, que es lo que al final se quiere. Oye, Víctor y Marc, enhorabuena también a los 2000, gracias por estar hoy aquí en Canarias. Ustedes están en Cataluña y bueno, pues a través de la magia de la radio han estado aquí acompañándonos en Gran Canaria en esta tarde. Un abrazo y a seguir cosechando éxitos y a seguir pues trabajando pues de esa manera tan bien como lo hacen.
muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un abrazo a los dos. Un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias. Elena Gasale, mil gracias también a ti. Y bueno, el próximo mes, que sea aquí en el estudio. Por supuestísimo. Muchísimas gracias a ustedes y nada, buena tarde. Un abrazo grande. Bueno, Ulises también, oye, que también, y esto es totalmente en serio, porque lo hemos vivido, o sea, tú has tenido una evolución en radio bastante importante, tú además vienes de esa radio de instituto, ¿no? De la que uno le pone todas las ganas del mundo, toda la ilusión del mundo, porque al final estas emisoras grandes como Radio Las Palmas, pues aquí lo tenemos todo, tenemos los medios, tenemos las posibilidades, ustedes pues tienen que echar muchísima imaginación y has avanzado muchísimo en radio, todavía queda camino, ¿no? Pero que sepas que estás en la senda. Agradezco mucho los comentarios y muchas gracias, en serio. Gracias, Ulises. Antonio, también enhorabuena por ese relato. Ya no te voy a olvidar, ya es la segunda vez que estás aquí en Café de Tal, así que prometo que la próxima vez te diré, hombre, Antonio, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Nada, pues eso, vas a seguir utilizando esa voz que tienes, que es una maravilla. Muchísimas gracias a todos y nada, buenas tardes. Gracias. Y José, ¿a ti qué te digo? Te veo el próximo mes. Vamos a ver, por supuesto, con otro audio relatito. Con esa cosita que también, evidentemente, Field Project, bueno, pues desde que empezó, ¿no? A lo que es ahora, sí. Esa consolidación que está teniendo muy grande. Es muy importantísima, ¿no? Y ya verás para la próxima, si seguimos con temporada, que seguro, cosas nuevas. Seguro. Cosas nuevas. Gracias, José. Muchísimas gracias.